Hola, hola a todos, buenas tardes. Ups, no sé si se me oye bien. ¿Me oís bien por ahí? Vosotros aquí en el aula sí, Muy bien. pero no sé si los que me estáis viendo online me escucháis. Si podríais escribir en el chat dándome el ok o... Bueno, vamos preparando el PowerPoint para empezar la charla de hoy. Bueno, bienvenidos a los que estáis aquí. ¿Qué tal? Buenas tardes. ¿Sabéis alguna cosa de medicina china? ¿O un poquitito, así chiquitito? Bueno, muy bien. Sí, te oyen bien. ¿Eh? Te oyen bien. Ah, muy bien, perfecto. Sí, gracias por decirme que se me oye bien, perfecto. Estáis aquí, buenas tardes, ¿qué tal? Bueno, estoy en la cámara, ¿eh? Los pobres que están aquí me miran con cara de que un saludo desde la cámara. Bueno, pues bienvenidos, bienvenidos. Lo que vamos a hacer esta tarde en estas jornadas de puertas abiertas, yo voy a partir de la base de que no sabéis de medicina china, o sabéis muy poquito, de manera que los que estéis, que sí que sepáis un poquito más, bueno, pues he decidido empezar con un nivel más bajo, ¿vale? Bueno, mi intención es un poco explicaros qué es la medicina china a súper grandes rasgos, porque una medicina tan milenaria, tan compleja, en algún sentido de la palabra, tan densa y tan rica, no la podemos explicar en una horita o en una horita y media, pero como mínimo para que veáis un poco qué es lo que estudiamos, cuál es la manera que tienen de ver el mundo, de ver la vida, de ver la naturaleza y por tanto de vernos a nosotros como parte de la naturaleza que somos animales, por supuesto, y cómo funciona nuestro cuerpo, cómo funciona, cómo enfermamos, qué es lo que se mira para que enfermemos o para que no, porque la medicina china, una de las grandes cosas que tiene es que es la gran medicina preventiva. De hecho, antiguamente a los médicos se les pagaba siempre y cuando no se enfermara. Si se enfermaba, sobre todo el emperador, si el emperador enfermaba, entonces no le pagaban. Imaginad, evidentemente es una medicina en la que podemos tratar ya cuando la enfermedad está instalada, pero sobre todo es una medicina muy, muy preventiva. Claro, dentro de la medicina tradicional china está la acupuntura, ¿no? Las agujas, que es lo que más conocemos, pero en realidad la medicina tradicional china abarca un gran abanico de posibilidades, porque tenemos la acupuntura, por supuesto, pero tenemos la fitoterapia, cómo a través de los alimentos podemos sanarnos. Bueno, de hecho, ya lo decía el gran Hipócrates, muchos siglos después del inicio de la medicina china, ¿no? Decía que el alimento sea tu medicina, que la medicina sea tu alimento. Y es verdad, es decir, donde los alimentos no lleguen, entonces llegará la acupuntura, por ejemplo, ¿no? Por lo tanto, tenemos la acupuntura, tenemos la dietoterapia energética, tenemos la moxa, que es aplicar calor en determinadas zonas, puntos del cuerpo, mediante puros o conos o moxa en caja. Hay muchas maneras de practicar la moxa, que es moxa artemisa, porque la artemisa lo que hace es que es un conductor, hace que entre muy bien el calor en la piel, porque tenemos un pH muy... La artemisa con el pH de nuestra piel. Tenemos, por ejemplo, las ventosas, tenemos tuina, que tuina es un tipo de masaje, ¿no? Un tipo de masaje para descontracturar y para mover energía y mover sangre del cuerpo. Por ejemplo, tenemos la fitoterapia, es decir, hay un vademecum de plantas maravilloso donde podemos también tratar a través de la fitoterapia. O sea, imaginad, o sea, digamos, la acupuntura es como el grosso, lo más conocido, pero en realidad podemos usar, tenemos la auriculoterapia, esto maravilloso que podemos pinchar en la oreja, porque en la oreja es un sistema reflejo donde está reflejado todo nuestro cuerpo y a través de la auriculoterapia también podemos tratar. O sea, imaginad lo rica, lo amplia que es. Entonces, ¿qué pasa? Que en estos estudios lo que hacemos es intentar, bueno, el Qigong, que me dejaba el Qigong, importantísimo. El Qigong es muy parecido al Tai Chi en el sentido de son movimientos lentos, pero son movimientos donde a través de ellos lo que hacemos es tonificar diferentes órganos o dispersar. Cuando estamos un poco estresados, según los movimientos de Qigong que hagamos, por ejemplo, nos puede venir muy bien. Si estamos resfriados, lo mismo, para subir nuestro sistema inmunológico, etcétera. O sea, imagínate el abanico, y seguramente me he dejado cosas. Pero bueno, imagínate el rango, el abanico tan maravilloso. Entonces, aquí lo que hacemos en esta escuela es tocamos todos los palos las carreras. Yo, por ejemplo, soy licenciada
en psicología y hacemos eso en psicología, que son 4 años, miramos, tocamos un poquito todo y luego cada uno hace un máster o se especializa o no, o ya está, no estudia nada más, pero sigue un poquito. Lo guay es eso, que vamos a ver de alguna manera a lo largo de estos 4 años, si os animáis, si os apuntáis, que nosotros estaríamos absolutamente, os damos la bienvenida con los brazos abiertos, veréis, tocaremos todos los palos para que vosotros podáis un poco, hay gente que le encanta, por ejemplo, dedicarse a la fitoterapia, hay gente que solo hace acupuntura, hay gente que se especializa en dietoterapia energética, luego hay un montón de cursos, yo por ejemplo como psicóloga doy cursos y expertos que tienen que ver con las emociones, con la psicología y la MTC, etcétera, etcétera, ¿vale? A grandes rasgos, yo lo que quería era hablaros sobre la teoría del yin y del yang y la teoría de los 5 elementos, que es la super base de la medicina tradicional china, ¿vale? Tenemos, a ver si, espero que se me vea, sobre todo, sé que vosotros no vais a tener ningún problema, pero sobre todo desde, yo creo que sí, dibujo aquí, ¿se me verá? Bueno, yo dibujo muy mal, pero lo voy a intentar. Afortunadamente lo mío son las emociones, no dibujo. Bueno, esto es un círculo, pero en realidad, bueno, lo hago mal porque no es un círculo perfecto, ¿vale? Pero echadle imaginación, por favor. No sé si aquí se me verá bien, pero bueno, espero que sí, si no me lo decís. Vale, pues digamos que partimos, fijaros, ¿no? Los postulados, la filosofía de la medicina tradicional china, ¿de dónde parte? Parte del taoísmo. Entonces, bueno, lo que os digo, lo explico de una manera como muy sencilla, muy básica. El Dao, lo que parte, él dice que en el cosmos es uno. Y él hablan del círculo como la perfección, ¿no? Entonces, este uno se divide en dos. Ellos lo llaman el yin y el yang. ¿Qué es lo que hicieron? A través de la observación de la naturaleza, del cosmos, ellos vieron que había 2 fuerzas absolutamente antagónicas, pero totalmente complementarias, que lo que hacían era se equilibraban, que lo llamamos el yin y lo llamamos el yang. Bueno, echad la imaginación que yo no dibujo bien, pero es el famoso símbolo del yin y del yang. Entonces vemos que uno de ellos está pintado de negro, ¿vale? Y el otro es blanco. Y en el blanco hay una redondita negra y en el negro hay una redondita blanca. La parte negra es la parte yin, la parte blanca es la parte yang. ¿Qué es lo que están diciendo? Todas las cosas, todos los fenómenos de la naturaleza se pueden dividir en yin y se pueden dividir en yang. Ahora lo veremos porque os lo he preparado como una lista de cosas que podemos decir a grandes rasgos. Os puedo decir que el yin es lo femenino, la noche, la humedad, el frío. En cambio, el yang es lo masculino, el día, el calor, el sol. Entonces, ellos dicen, 2 se convierte en 3. Y aquí en el centro, en forma de cuadrado, tenemos a la Tierra. ¿Qué es lo que ellos dicen? Ellos dicen, ¿qué es lo más yang que hay? Por ejemplo, ¿qué elemento es el más yang de todos? El yang es el calor, el día. Lo más yang es el fuego. ¿Qué es lo más yin que tenemos? Lo más yin que tenemos es el agua. Por lo tanto, ellos dicen, el yang, de alguna manera, que es el fuego, el yin, que es el agua, tenemos estos 2 elementos. Fuego está en la parte de arriba y agua, que es la parte más yin, está en la parte de abajo. Arriba es el cielo, abajo es la tierra y en medio, ¿qué tenemos? En medio tenemos, arriba es el cielo, abajo es la tierra y en medio, por eso, todo lo abarca. El fuego, ellos lo relacionan, es un elemento que a través de la observación lo relacionan con el verano, lo relacionan con el calor, lo relacionan con corazón, porque cada elemento, ellos lo que hacen es relacionarlo con uno de nuestros órganos. De manera que los 5 órganos que tenemos tienen su pareja, que es 5 vísceras, tienen la pareja que es la entraña, y están relacionados con un elemento,
con una estación, con una emoción, con un sabor, y a partir de aquí, a partir de los yo os lo he explicado de una manera muy sencilla, a partir de los postulados del yin y del yang, que tiene muchísimo más donde aprender, surge la teoría de los 5 elementos. De manera que hemos dicho que el fuego está arriba, el agua es la parte más yin, está abajo, el fuego tiene que ver con corazón, el agua tiene que ver con los riñones. De manera que en el cuerpo humano, y esto lo iréis viendo a lo largo de los años que vayamos estudiando, entre riñón y corazón hay una relación súper bonita. Tenemos corazón, tenemos el bazo, tenemos los pulmones, el riñón y tenemos el hígado. Corazón tiene que ver con fuego, bazo es la tierra, que está en el centro, pero entonces en medicina china se va hacia un lado. Los pulmones es el metal, los riñones es el agua y el hígado es la madera. Entonces, ellos a través de esta observación de la realidad, de la naturaleza, postularon la teoría del yin y el yang, es decir, todo lo podemos de alguna manera clasificar en si es yin o en si es yang, y además ellos vieron que a partir de estos 2 elementos, que es lo más yang, lo más yin, postulaban los siguientes, la tierra, el metal, la madera, y observaban cómo funcionaba. Cómo pasábamos, por ejemplo, ellos veían que en primavera las flores empezaban a emerger, los animales que hibernaban empezaban a salir y todo empezaba a tener mucha más vida, culminando en el verano, por ejemplo. Luego veían que al final del verano, que es el vaso, que es la tierra, que es este final del verano, ya toda esa energía que brotaba en primavera y en verano empezaba a esconderse, iba hacia adentro, en otoño todavía más, y en invierno los animales hibernan, nosotros tenemos menos ganas de salir porque hace más frío, nos quedamos más en casa, es como que la energía va hacia adentro para luego otra vez la energía vuelve a salir. Y ellos observaban este fenómeno, de manera que todo, absolutamente todo, ¿veis? Es absolutamente cíclico. El día, la noche, el día, la noche, y cómo van pasando las estaciones. Y ellos veían qué tipo de energía había en cada estación y pensaron, esto tiene que pasar también en nosotros, porque de alguna manera el macrocosmos, nosotros tenemos un microcosmos, formamos parte de él, por lo tanto funcionamos exactamente igual que el universo, que la naturaleza, lo que es fuera es dentro. Es muy judeocristiano, pero es verdad, es ese postulado, ¿no? Lo que pasa fuera también pasa dentro de mí. Por eso ellos, a cada órgano, ellos se dieron cuenta de que tenía las características energéticas de cada elemento y de cada estación. Por lo tanto, ahora, por ejemplo, que estamos en verano, el órgano que tenemos en nuestro máximo apogeo energético es el corazón. Cuando el verano vaya terminando, finales de agosto, principios de septiembre, el órgano que tenemos en nuestra máxima apogeo energético será el bazo. Entraremos en el otoño, que entonces será el pulmón. ¿Y en el otoño qué haremos? Sobre todo prepararnos para el invierno. Una de las cosas que yo más hago con mis pacientes en otoño es hacer mucha moxa. Moxo mucho para preparar para el invierno, que tiene que venir para subir las defensas y tenerlas bien altas. Luego llega el invierno y tonificamos mucho el riñón. Luego llega la primavera y esa energía vuelve a salir como la madera, como un árbol. ¿Qué hace el árbol? El árbol crece hacia arriba, ¿no? Pues es un poquito esto. La energía vuelve a salir y nos vamos preparando de cara a la parte más yang, que es el verano. Y así todo es absolutamente cíclico. Entonces, es lo que os digo, ¿qué es lo que hacemos en medicina china? En medicina china, cuando tenemos un paciente delante, lo primero que hacemos es pensar, ¿esto que a este paciente le pasa es yin o es yang? Es lo primero que nos planteamos. ¿Es por calor o es por frío? Por ejemplo, me puede venir alguien con un dolor de hombro y yo le pregunto, ¿cuándo te duele más? ¿Por la mañana o por la noche? Y así yo determinaré si es yin o es yang. Y a partir de aquí iré haciendo una buena diferenciación de síndromes y llegaré a tratarlo. No sé si he ido muy rápido para llegar, ¿sí? ¿Más o menos lo entendéis? ¿Sí? Bueno, por aquí cualquier cosa luego me hacéis las preguntas que necesitéis, las escribís y yo os contestaré. ¿Vale? Pero sería un poquito, fijaros, de algo tan, lo he explicado de una manera muy genérica y muy básica, ¿eh? Pero de algo tan genérico, de este macrocosmos, ellos luego vieron que nuestro cuerpo funciona y que cada uno de nuestros órganos
tiene esa energía, coge también esa parte de cada elemento y es la función también que va a tener en nuestro cuerpo. En medicina china lo que vemos es, analizamos cada órgano, la función que tiene, y luego analizamos qué hace el yin en hígado, por ejemplo. La parte de hígado de yin, ¿qué es lo que hace? ¿Qué hace la parte yang de hígado? ¿Qué hace el qi, que es la energía? ¿Qué hace la shui, que es la sangre? ¿Qué hacen los yin-ye, que son los líquidos corporales? Y vamos determinando de cada órgano, vale, riñones, ¿qué hace el yang del riñón? ¿Qué hace el yin del riñón, por ejemplo? De hígado, lo que os decía, ¿no? ¿Qué hace el qi? ¿Qué hace la shui? ¿Qué hace yin? ¿Qué hace yang? De corazón, lo mismo, ¿no? ¿Qué hace el yang de corazón? ¿Qué hace yin de corazón? ¿Qué hace el chi de corazón? ¿Qué hace la shui de corazón? Y así le vamos dando a cada órgano, a través de el yin, el yang, el chi, la shui, cada función que tiene. Y entonces, ¿qué es lo que vemos? Pues a lo mejor alguien nos viene a consulta con una insuficiencia de chi de bazo. Pues a partir de aquí le trataremos con acupuntura, le cambiaremos la dieta, le haremos tuina si hace falta, le daremos fitoterapia, eso que vamos viendo. Pero claro, todo esto se tiene que ir integrando poco a poco, poco a poco, poco a poco. Es como una pirámide, ¿no? Que empezamos por la base y cada vez lo vamos ampliando. ¿Qué tal, Ruth? Sí. Vale, es que estamos intentando abrir el PowerPoint, pero no se deja. Sí, no te preocupes. Vale, perfecto, era porque así lo veíamos más gráfico. ¿Cómo acceder, no? Vale, no pasa nada. Ruth, que es una máquina, está intentando abrir el archivo más que nada porque veréis más gráfico todos los dibujos, ¿vale? Para poder ver toda esta explicación de Yin y el Yang mucho mejor de lo que yo he hecho porque gráficamente se vería mucho mejor, ¿eh? Pero bueno, básicamente es esto. Esos son los postulados de la medicina tradicional china y lo que vemos cuando alguien puede estar enfermo, puede enfermar o no, porque una persona puede tener una insuficiencia de chi de bazo, por ejemplo, y no estar enferma, pero ahí viene la parte preventiva. Si empezamos a tratar, esto no irá más, de alguna manera. Entonces podemos prever a que vaya bien. Entonces, para la medicina china hay, por ejemplo, algo que a mí me encanta, me fascina. ¿Cómo conseguimos el equilibrio energético? Porque al final hablamos de energía, pero energía no es nada esotérico ni muchísimo menos. Einstein hablaba de energía. O sea, esto es absolutamente científico. ¿Cómo podemos equilibrar nuestra parte más energética? Decimos, hay que coger la energía de 3 fuentes. Lo primero de todo es coger la energía del universo. ¿Cómo? Mediante la meditación. En palabras del siglo XXI sería intentar tener el menos estrés posible. O sea, intentar llevar una vida que es muy complicado porque hoy en día todos vamos como vamos. Pero ¿cómo podemos hacer? Pues a lo mejor si hago deporte, si estoy muy estresada o incluso tengo ansiedad, yo por ejemplo como psicóloga, que la ansiedad es algo que estoy tratando muchísimo, ¿qué le digo a mis pacientes? Tenéis que hacer deporte. Al hacer deporte segregamos químicamente un montón de sustancias maravillosas como la oxitocina, la serotonina, la dopamina, la adrenalina, en fin. Y esto nos va a venir súper bien, ¿no? Las endorfinas, que me encanta, esa sustancia es mi favorita, las endorfinas. Y entonces esto nos va a hacer bien, salir a pasear, meditar, hacer yoga, hacer qigong, hacer tai chi, hacer pilates, cualquier cosa que nos ayude adentro del ritmo que hoy en día vamos y que la sociedad además cada vez nos demanda más, estar lo más tranquilo posible. La meditación además, cuando meditamos, cogemos la energía del universo que entra por el punto más alto del cuerpo, que es este punto de aquí, que es Bai Hui, que es 20 de Dumai. Ese es el punto energético más alto del cuerpo y por ahí entra esta energía del universo. Otra fuente de energía. La primera del universo, la segunda de la Tierra. ¿Y cómo cogemos la energía de la Tierra? Mediante la alimentación. Evidentemente lo extrapolamos a cuando como pescado es del mar, pero da igual, se refiere a la alimentación, ¿no? Entonces, ya no solo es lo que antes decíamos, que somos lo que comemos y lo que comemos es importantísimo para nuestra salud, sino que sea lo más ecológico posible, lo menos elaborado y trasteado posible, para intentar cuidarnos. Entonces, es maravilloso porque si, por ejemplo, lo que os decía antes, alguien tiene una insuficiencia de chi de bazo, es decir, le falta energía a ese bazo, y cada vez que hace las digestiones
la barriga se le hincha, tiene incluso acidez, todo le sienta mal, como muy pesado, tenemos que levantar, tiene muchas ganas de dormir cuando termina de comer, es como necesito la siesta. Porque sí o sí, porque no tengo energía, toda mi energía está haciendo la digestión y necesito dormir, por ejemplo, ¿no? Esta persona necesita tener más energía de bazo. Pues, ¿cómo lo hacemos? A través de una alimentación. ¿Cómo? Por ejemplo, como os he dicho que cada órgano está relacionado no solo con una estación y con un elemento, sino también con una emoción, con un sabor, el sabor de bazo es el dulce. Entonces, si a esta persona lo que le damos son pautas, recomendaciones dietéticas para que introduzcan alimentos dulces en su dieta, siempre digo lo mismo, dulce no es la Nutella. O sea, es el dulce natural, que la Nutella está muy buena, pero no es bien, me pongo en el sofá con el tarro de Nutella. No, es alimentos dulces naturales, como pueden ser los guisantes, la patata, como puede ser la zanahoria, la calabaza. Fijaros, además, ¿os acordáis que os he dicho, ¿vale? Del verano, la estación del final del verano, que es finales de agosto, septiembre, que además, si os fijáis, hay mucha humedad. El elemento de bazo, el elemento atmosférico que más daña al bazo es la humedad. Y justo final del verano, septiembre, suele haber mucha humedad. Bueno, en China mucho más. En China hay una humedad espectacular, ¿verdad? Claro, es bazo. Entonces, estos vasos, en verano yo no noto, retención de líquidos. Yo lo veo, digo, ¡ay, mi bazo, pobrecito! Y venga, y me hago acupuntura para intentar sanarlo, ¿no? Y intento incorporar esos alimentos dulces. Si os fijáis, estos alimentos, la calabaza, el arroz, las legumbres, los frutos secos, suelen tener muy color de tierra, muy anaranjados, marrones, porque este color es el que nos va a tonificar el bazo. Entonces, bueno, si a esa persona le ponemos, por ejemplo, una dieta donde vamos incorporando estos alimentos naturales de dulzor natural, esta persona tendrá muchísima más energía de bazo. Y como la energía se crea con el movimiento, es una ley de la dinámica, ¿no? de la termodinámica, ¿qué hacemos? Yo muchas veces les digo a mis pacientes, si podéis, si la vida os lo permite, antes de comer, id a andar media hora. Vamos a crear energía y cuando estéis haciendo la digestión no os sentiréis tan cansados. Ese es un buen truco. Antes de comer, si se puede, si el tipo de vida te lo permite, andas media hora, por ejemplo. Bueno, digo andar como cualquier ejercicio, ¿vale? Una clase de yoga, qigong, lo que sea, como para... De hecho, nosotros cuando doy las clases, siempre intento, cuando venimos de comer sobre todo, hacer 10 minutos de qigong. Además, ahora, por ejemplo, tenemos un alumno que es maestro de qigong y es maravilloso, porque siempre se lo pido a él, porfi, vamos a hacer qigong, ¿no? Entonces venimos de comer, que además con el calor que ahora está haciendo, ¿no? La última clase que hice fue el sábado, todos con este calor, que vienes de comer en plan, buf, un 15 de julio, con ¿no? ese bazo ahí trabajando, hacemos un poquito de qigong y también la energía nos sube. Entonces muchas veces les digo, bueno, o después de comer o incluso antes, porque al final la energía se crea con el movimiento y eso es así, eso es verdad. ¿Vale? De manera que la alimentación podemos tonificar mucho. Por ejemplo, ¿cómo tonificamos riñón? Riñón, como es agua, el gusto, el sabor de riñón es el salado. Entonces, cualquier cosa que nos provenga del mar nos va a tonificar riñón. El pescado, el marisco, todo esto nos va a tonificar. Las algas, por eso el sushi es tan maravilloso, ¿no? Porque nos tonifica riñón y nos tonifica bazo, por ejemplo, ¿no? Pues las algas, todo esto, ¿no? Nos va a tonificar mucho riñón y la persona cada vez va a estar mejor, ¿vale? Por tanto, esa sería la segunda fuente de alguna manera de energética. La primera hemos dicho del universo con la meditación, que lo hemos extrapolado a cualquier cosa que nos haga sentir bien y relajado y tranquilo. La segunda es de la tierra, mediante la alimentación. Y la tercera, esta es muy buena, esta es mi favorita, es mediante la energía sexual. Sí, porque para la medicina tradicional china, la energía sexual, vaya, que es el qin chi, que le llaman, la energía sexual es súper importante. Entonces, yo diría, no solo se refiere a tener buenas relaciones sexuales, que por supuesto, sino también lo extrapolamos a tener buenas relaciones, a tener un mal día, llamar a mis amigos, quedar con ellos
y poder desahogarme, incluso llorar si hace falta o pegarme 4 risas, esto. O quedar con mis amigas porque me apetece, porque tengo muchas ganas, porque hace mucho que no la veo y esas 4 risas que nos pegamos, eso sana el alma. Tener buenas relaciones con los amigos, tener buenas relaciones en el trabajo, eso nos salva. Y la energía sexual es muy importante, cuidar nuestra vida sexual, cuidar nuestra libido, potenciarla. Digamos, es uno de los caminos que la medicina china más cuida. Yo, por ejemplo, como psicóloga, es algo que trato muchísimo, muchísimo, porque para mí la energía sexual es maravillosa y es algo que trabajo mucho en consulta. ¿Cómo está tu libido? ¿Cómo está tu energía sexual? De hecho, los antiguos médicos, cuando la gente iba al ambulatorio, lo que hoy en día es el ambulatorio, iban al médico, les daban dibujos enseñándoles posturas sexuales que podían emplear en casa. Les decían que era muy importante una buena escena, una buena cena, el prepararlo todo muy bien, el que luego, por ejemplo, después de tener relaciones sexuales, nuestros riñones estén calentitos y no cojamos frío. Por ejemplo, no sé, había una serie como unas pautas, ¿no? de cómo las artes de la alcoba, lo decían, ¿no? De cómo hacerlo bien. Por lo tanto, imaginad que 3 puntos tan maravillosos, ¿eh? Mediante la meditación, que es no tener estrés, mediante la alimentación y mediante la vida sexual. Fijaros, así nos mantenemos jóvenes, longevos y sanos, teniendo este equilibrio energético de estas 3 cosas. Mira, qué guay. Ruth, que lo ha conseguido. Es una máquina. No soy informática, ¿eh? Sí, Ruth sirve para todo. Me tenían bloqueado ese permiso. ¿En serio? Pero si puse... No, para todo. Ay, lo siento, Ruth. ¿Veis? Yo sí que no soy... Yo sí que no soy informática. Gracias. Bueno, mirad, es un poquito lo que hemos ido, lo que os he ido explicando hasta ahora, ¿eh? De manera que esto lo pasamos de manera muy rápida. Si os fijáis, bueno, lo que decíamos, ¿no? La medicina tradicional china es una medicina que ya tiene como 2000 años, o sea, es que es absolutamente longeva y milenaria. Claro, eso que os decía, su principal objetivo es ayudar al paciente a recuperar y mantener el equilibrio, tanto físico como emocional, como mental, como a través de tener este buen equilibrio energético que os hablaba, ¿vale? Aunque es una medicina básicamente preventiva, también es capaz de actuar cuando la persona está enferma, por supuesto. Se basa en una visión holística del ser humano, en base a los principios del funcionamiento de la naturaleza, que es lo que os explicaba, ¿no? A través del yin, del yang y de la teoría de los 5 elementos. Por lo tanto, ellos ven, que es un poco lo que decíamos, el hombre como un microcosmos dentro de un macrocosmos. Lo que es fuera es dentro, ¿vale? Claro, los conceptos de salud y prevención están integrados en la sociedad y en la cultura china desde hace milenios. No, vosotras sois chinas, ¿verdad? Que digo que no seáis vietnamitas, yo qué sé, ya os estoy aquí cambiando la nacionalidad. Como si a mí me dijeran es italiana, ¿no? Por ejemplo. Vosotras sois chinas, pero ¿habéis nacido aquí? Es que hay 3 chicas que son chinas. ¿Habéis nacido aquí? ¿Habéis nacido en China? Vale, tú eres catalana ya, a ti ya te tenemos adoptada, ¿no? Pero en cambio en casa, el tipo de hábitos que tenéis en casa es muy alimentación sana, hacer qigong, hacéis acupuntura cuando vais al médico. No, ya habéis adquirido más los hábitos de aquí, ¿eh? Vale, sí. No, lo bueno que tiene, por ejemplo, bueno, esto cuando vayáis a China lo podéis ver, ¿no? Los hospitales en China está absolutamente unificado la parte de medicina occidental con la parte de medicina china y eso es una maravilla. ¿Por qué? Porque si a alguien le tienen que operar de corazón abierto, pues evidentemente estamos en el siglo XXI y se le opera, ¿no? O si alguien tiene un cáncer muy agresivo y tiene que pasar por algo de quimioterapia o radioterapia, se hace, pero si podemos con medicina china hacer que esta persona tenga más defensas, preparar más a su cuerpo, a lo mejor luego necesita mucho menos quimioterapia, ¿no? O sea, podemos atajar, ¿no? el que no sea todo tan químico, porque, por ejemplo, la quimioterapia, que es maravilloso y es la manera de tratar un cáncer, también mata las células sanas, no solo las células cancerosas, ¿no? Entonces, es una maravilla. De hecho, la OMS tiene todo un protocolo para incorporar la medicina china en los hospitales y ahí hay una simbiosis maravillosa y perfecta. Aquí, por ejemplo, en Barcelona, tenemos el Hospital Clínic, que además el Hospital Clínic es pionero en todo lo que tiene que ver con problemas del corazón. Y dentro del área de dolor se hace
se hace acupuntura. Es maravilloso. Es decir, en muchos hospitales del mundo, ¿no? está totalmente fusionado. En Cuba, por ejemplo, ¿no? En Cuba se usa muchísimo la medicina china. Es muy guay. La verdad es que es una maravilla de medicina. Espera, bebo un poquito, con permiso. Vale, es un poco lo que os decía, ¿no? De las teorías del yin y del yang, la teoría de los 5 elementos. ¿Y qué hacemos? Bueno, esto lo veremos. Esto os lo veré ahora, que os lo explicaré un poquito mejor y más en profundidad, ¿vale? Claro, nosotros delante de un paciente, ¿qué hacemos? Hacemos una historia clínica. Delante del paciente le hacemos un montón de preguntas, como cuando vas al médico y estás allí y te está haciendo preguntas de todo. Pues que nosotros preguntamos todo. Alimentación, el tipo de heces, cómo duermes, todo, lo preguntamos para poder hacer una buena anamnesis y una buena historia clínica. Eso es fundamental, porque si no hacemos una buena diferenciación de síndromes, el diagnóstico estará errado. Y sí que la medicina china tiene algo que a mí me parece fascinante, a la vez que lo hace complicado, pero me parece fascinante, y es que el tratamiento, de muchos caminos podemos llegar a tratar eso, pero el diagnóstico tiene que ser el diagnóstico, y para eso tenemos que hacer una buena diferenciación de síndromes. Además, ¿qué hacemos? Hacemos un estudio de la red de meridianos y puntos acupunturales, es decir, cada órgano, cada víscera con su entraña, que por ejemplo la pareja de corazón, que el corazón es la víscera, es el intestino delgado, que es la entraña. La pareja de bazo es el estómago. La pareja de pulmón es el intestino grueso. La pareja de riñón es la vejiga y la pareja de hígado es la vesícula biliar. Pues cada uno de las vísceras y las entrañas, es decir, cada uno de los órganos, tiene un meridiano, que son los 12 meridianos principales. Y lo que hacemos es mirar el recorrido que tiene cada meridiano y mirar qué puntos energéticos hay en cada meridiano, que es donde clavamos la aguja, porque es como, a ver, un acupuntor, ¿dónde clava? Que coge una aguja y dice, pues aquí mismo. No, eso no funciona así, sino que cada meridiano tiene su punto estratégico, ¿no? Buscado. Yo qué sé, por ejemplo, el punto que hay entre el codo y la comisura que se hace cuando el codo lo flexionamos, justo en medio, tenemos intestino grueso 11, es decir, del meridiano de intestino grueso, ese es el punto 11 del meridiano de intestino grueso, por ejemplo, ¿no? Bueno, pues lo tratamos para unas ciertas dolencias, incluso cuando alguien tiene dolor en el codo, cuando alguien tiene muchos picores, en fin, tiene muchas propiedades. Este punto, ¿no? Pues hacemos. Pues eso es un poco este estudio, ¿no? de la red de meridianos y puntos acupunturales. Y estos son los 12 meridianos principales. Luego hay otros meridianos. Hay el meridiano de Dumai, de Renmai, bueno, hay los 8 vasos maravillosos, en fin. Hay una cantidad esto es una autopista. Nuestro cuerpo es como una autopista llena de carreteras. Lo que hacemos es estudiarlas y saber los puntos energéticos que hay, ¿vale? A partir de aquí, ¿qué hacemos? Planteamos un principio terapéutico. Lo que os decía antes, alguien que no tiene mucha energía en el bazo, pues ¿cómo hacemos tonificar el chi de bazo? Por ejemplo, sería el principio terapéutico, ¿vale? Y las herramientas, que es un poquito lo que os decía antes, es decir, la acupuntura dentro de la medicina tradicional china, que es lo más conocido, pero hay la moxibustión, la auriculoterapia, la materia médica o la fitoterapia, la dietoterapia, el tuina, el qigong, ¿vale? Podemos usar un montón de herramientas. Fes-ho, potser clica fora. A mi és perquè has clicat dintre. Ai, saps que a vegades... Ara. Vale. El yin y el yang. Espera, que com això... Como esto ya os lo he explicado, paso un poquito, que si no, os vais a dormir. Vale, mirad, a grandes rasgos es un poco lo que antes os decía, ¿eh? Ellos observaban estas dos fuerzas en la naturaleza que son totalmente antagónicos y opuestos, el día y la noche, el hombre y la mujer. Somos distintos, pero nos equilibramos, que es lo maravilloso. Y a la vez se inhiben, ¿vale? Tienen el mismo origen y se generan mutuamente. Sus incrementos y disminuciones están en constante equilibrio. Es decir, fijaros, ¿cómo pasamos del día y la noche? El día ahora, por ejemplo, que ya son prácticamente las 6 de la tarde, aún no, pero casi, es como que el día ya está bajando, ¿no? Y llegará a un punto, pues no sé, a las 9, 10, ¿vale? Que empezará a subir la noche,
Ahora en verano se ve muy claro, porque los días se alargan, ¿no? Claro, en invierno son las 5 de la tarde y ya es prácticamente noche, ¿eh? Pero hay como 12 horas de día, 12 horas de noche, pero no es pim pim, no, es absolutamente gradual, ¿vale? Pues es como está en continuo equilibrio. Entonces, si por ejemplo yo tengo mucho yang de hígado, mi yin al final se va a resentir, porque se ayudan, son como coleguillas que se ayudan. Si yo tengo mucho yang, el yin intentará tirar para ayudar a que el yang no esté tan arriba, y a la inversa, si tengo poco, el yin tirará para arriba y a la inversa, el yang con el yin, lo mismo. Entonces están en equilibrio, por eso es tan importante ayudar a que estén en equilibrio si hay algún desequilibrio, ¿vale? Porque si no, entre ellas, si tengo un desequilibrio en yang, a la larga, me puede perjudicar al yin. Entonces tengo que equilibrarlos. Entonces se ayudan, ¿no? De alguna manera y... Uy, ahora, se ayudan y lo que hacen es equilibrarse, ¿vale? Se transforman el uno en el otro en ocasiones muy extremas, lo que os digo, si tengo una insuficiencia de algo, al final, ¡pam!, nos vamos al otro opuesto. Se ve mucho, por ejemplo, es verdad, en personas que tienen una crisis histérica. Cuando yo tengo una crisis histérica, incluso un ataque de pánico, ¿no? Incluso necesito salir, cojo la puerta y me voy, que es lo que se caracteriza por los ataques de pánico. Es un tipo de ansiedad en el que llega un momento que no puedo estar aquí y me tengo que salir. Entonces me voy, es como una explosión de energía, ¿no? De me voy, no puedo estar aquí, y luego en cambio puedo dormir 10 horas seguidas porque estoy reventada. O sea, paso de un polo de mucha excitación al otro, y eso tiene mucho que ver, como se intentan equilibrar, tiran en uno del otro y a veces, ¡pam!, tiran demasiado y se desequilibran. Vale. Claro, esto es a grandes rasgos lo que es lo que es el yin con respecto al yang, ¿no? Lo que antes decíamos, el yin es la tierra, el yang es el cielo, ¿no? Yin es abajo, yang es arriba, yin es derecha, yang es la izquierda, yin es interior, yang es el exterior, hacia el interior, es decir, hundirse hacia el exterior, flotar, es yang, yin es declive, yang es abundancia y progreso, yin es pasivo, yang es activo, ¿veis? Es como que se puede todo el rato como clasificar en dos grandes, ¿no? Yin es insuficiencia, yang es exceso. Por lo tanto, si a alguien le falta chi de bazo, es una insuficiencia, por lo tanto es yin. ¿Veis? Lo que antes os decía de, tenemos siempre que preguntarnos que estamos ante yin o estamos ante yang, ¿no? Es la gran pregunta, ¿vale? Por ejemplo, yin es débil, yang es fuerte, en fin, ¿no? Hay lo que os decía antes del frío, yin es frío, yang es calor, yin es el agua, yang es el fuego, ¿vale? Entonces, todo ellos lo clasifican en yin o en yang, es yin o es yang, y muchas veces es con referencia, porque por ejemplo, Ruth como mujer es yin, yo como mujer soy yin, pero a lo mejor Ruth es más yang respecto a mí, o yo soy más yang, ¿no? Respecto a ella, no todo. Por eso este dibujo que he hecho, echadle imaginación, pero este maravilloso dibujo que he hecho, en donde vemos que dentro del yin hay una parte yang y dentro del yang hay una parte yin, porque no todo, sí que se puede clasificar, pero no todo es super yang o super yin, siempre es con respecto a, ¿vale? Incluso eso, entre mujeres, pues hay una que es más yang que otra. Entre hombres, hay hombres que son más yin. Y esto es muy guay, porque, por ejemplo, hablando de parejas, es muy interesante. Yo lo veo mucho, ¿eh? Como hay parejas que tienen más energía yang o más energía yin, incluso siendo hombre, siendo mujer. O en parejas homosexuales. Maravilloso, ¿no? Que pueden ser dos mujeres que están absolutamente enamoradas y una de ellas es más yang, la otra es más yin. Y en hombres pasa lo mismo, porque al final se están equilibrando. Entonces, es fantástico. Hablamos de este equilibrio energético y es estupendo y maravilloso. Pues es un poquito eso. Molt bé. Bueno, estas tablas pasamos, ¿eh? ¿Vale? Claro, y a partir de aquí, ¿qué hacemos? A partir de aquí, gracias a la teoría del yin y del yang, clasificamos los órganos, las vísceras y las entrañas. Las 5 vísceras, que es corazón, hígado, bazo y pulmón, pericardio, que pericardio está con corazón, pero bueno, corazón, hígado, bazo, pulmón y riñón, pero también incluimos a pericardio, son yin. En cambio, las entrañas, es decir, el intestino grueso, el intestino delgado, la vesícula biliar, el estómago, la vejiga y Sanjiao. Sanjiao es un órgano es un órgano energético peculiar, que eso también lo vemos en la carrera, que sería como muy relacionado con pericardio, son yang. Las vísceras almacenan. En cambio, los yang transforman.
Por ejemplo, la comida se transforma al final a través de los intestinos y la defecamos, por poner un ejemplo, ¿vale? Y aquí lo mismo, podemos ver dentro de esto, es decir, ¿qué es yin? Pues las vísceras, el abdomen, la inspiración, el llanto, la sangre, los líquidos orgánicos, la mujer, el músculo, los tendones, los huesos y el pie, el pulso, el tipo de pulsos, que esto también es otro campo dentro de la medicina china. Dentro de la medicina china hay muchísimos pulsos, ¿no? Entonces hay una serie de pulsos que son más yin, estar triste, la sangre ya lo hemos dicho que es la shui, es lo mismo, ¿vale? Esto sería yin y esto sería yang. ¿Veis? Así, al final así la medicina china se va entendiendo. Y cómo entre ellos además van teniendo relación. Como cada víscera tiene una relación con la entraña, tiene una relación con nuestro cuerpo, con una función, y vamos haciendo como este entramado maravilloso que al principio es como, wow, es un punto de vista totalmente distinto a la medicina occidental, pero al final todo va teniendo un sentido y es maravilloso. No, esto lo pasamos que más o menos ya lo hemos visto, que es este equilibrio que tiene que haber entre yin y yang, ¿vale? No os quiero aburrir más. Esperad, pasa, ahora. Vale, vamos a ver esto, que esto es muy chulo. ¿Vale? La correspondencia de los 5 elementos, ¿no? Lo que antes hablábamos, ¿vale? Madera, fuego, la tierra, el metal y el agua. Fijaros, que de alguna manera que cuando hablamos de madera, ¿qué tipo de energía estamos hablando? La madera lo que hace es crecer hacia arriba y se expande al exterior, ¿no? Como un árbol. Por lo tanto, hígado o todo lo que tenga que ver con madera es energía ascendente y expansiva, ¿vale? Es eso, todas las cosas y fenómenos con funciones y características de crecimiento, exteriorización y expansión pertenecen a la madera. Por eso el hígado pertenece a la madera y a partir de aquí dijeron la vesícula biliar como pareja, el color verde, le fueron adjudicando a la madera todo ese tipo de esfera funcional. ¿Por qué? Porque ellos miraban el tipo de energía que tiene la madera y todo lo que es una energía parecida corresponde a la madera, ¿vale? Lo mismo nos pasa con los demás elementos. Fijaros, el fuego lo mismo, el fuego que hace, flamea y sube hacia arriba. Por lo tanto, todas las cosas con estas dos funciones pertenecen a fuego. La tierra, lo mismo. La tierra es la semilla y la recolección. Por lo tanto, todas las funciones de producción, soporte, recepción pertenecen a la tierra. El agua humedece y se filtra hacia abajo. Por lo tanto, todas las cosas con estas características de enfriamiento, humidificación y descenso pertenecen al agua. Por tanto, fijaros que hay toda esta correspondencia dentro de la medicina china, en la cual vemos que el elemento madera tiene que ver con hígado, con la vesícula biliar, el clima que puede afectar a hígado es el viento, la primavera es la estación, el color es el verde, el sentido donde podemos ver cómo está nuestro hígado es la vista, de manera que si yo, por ejemplo, tengo los ojos secos, tengo que pensar que a lo mejor hay una insuficiencia de yin o de sue de hígado, por ejemplo, ¿vale? ¿Veis? Ya vamos haciendo las correspondencias. La emoción, yo, por ejemplo, como psicóloga que trato sobre todo las emociones, de hígado es la ira. La expresión de hígado es el grito, es el enojo, ¿no? Cuando una persona está muy estresada, está muy iracunda y grita, tiene el hígado ahí, y siempre lo decimos, hostia, ¿qué hígado tiene este, no? Pues es por eso, ¿veis? Claro, todo esto, ¿cómo llegaron a esa conclusión? Por eso, porque vieron el tipo de energía que tiene que ver con la madera y todo lo que tenga ese tipo de energía, entonces es madera, y al cabo de la observación, años de observación clínica, entonces fueron montando todos estos postulados, ¿vale? Lo mismo nos pasa con el fuego, que tiene que ver con corazón, el intestino delgado, el verano, el color rojo, el sudor, la alegría tiene que ver con el verano, o sea, con el verano y con corazón, la risa, pues yo qué sé, por ejemplo, la conciencia es el valor más espiritual, ¿no? de corazón. Luego tenemos la tierra, que es bazo, páncreas y estómago. El clima que más perjudica a la tierra es la humedad. El color es el color amarillo. El sentido de la tierra es el gusto y sobre todo el dulce que antes decíamos, ¿os acordáis? Que es lo que a nivel psíquico las ideas tienen que ver con bazo,
Y lo que a nivel también psicológico más perjudica, la emoción que más perjudica el bazo es la preocupación. Una persona que está muy preocupada, continuamente preocupada por todo, y la veis otro día, y siempre os habla de lo mismo, esto es bazo. Tenemos que pensar que algo le está pasando en bazo. Por ejemplo, en pulmón, que es el elemento metal, tiene que ver con el intestino grueso, tiene que ver con la sequedad, que es el clima que más le puede afectar a pulmones, la sequedad, tiene que ver con el otoño, el color blanco, tiene que ver con la emoción, es la angustia o la tristeza, sobre todo la tristeza, ¿no? La tristeza nos afecta mucho a los pulmones. Y, por último, el agua, el elemento agua, que tiene que ver con el riñón y con la vejiga. El clima que más afecta a riñón es el frío, la estación es el invierno, el color negro, el miedo es la emoción que más nos afecta a los riñones. Por lo tanto, una persona que tiene mucho miedo a algo, y muchas veces yo en consulta les pregunto, ¿pero miedo a qué? Me dicen, no sé, es como una sensación. Eso es porque a lo mejor falta energía de riñón y hay que tonificar este riñón, ¿no? Pues todo esto, ¿cómo lo sacaron de alguna manera? ¿No? Esto no es inventado. Esto es a través de la observación del tipo de energía que cada elemento tiene y, por lo tanto, como todas las cosas que tienen una energía parecida, así lo clasificaban. Y a partir de aquí, y a partir de alguna manera, esta teoría de los 5 elementos y esta teoría del yin y del yang, hicieron los postulados de la medicina china. ¿Sí? ¿Se entiende un poco? ¿O es un poco enrevesado? ¿Bien? Claro, las personas que a lo mejor sí que tenéis noción es más fácil de entender, pero las que no, ¿se entiende? ¿Tenéis alguna pregunta, alguna duda? Los que estáis aquí, ¿no? Bueno, los que estáis por internet, bueno, por online, por si me preguntáis, ¿eh? Sin problemas. ¿Agrandarla? ¿El hacerla más grande, quieres decir? Ay, perdona. Sí, yo creo que sí, claro. ¿Así? Es mi archivo, que no sé lo que he hecho. Mira, ahora lo que ha pasado es que ahora no se ve la pantalla. Bueno, porque me ha gustado. Escapamos, ¿no? Escapa. Hostia. Vale. Ya está, vale. No, si no tocamos más. Es que el archivo no está bien. No, porque lo debo yo haber pasado mal, porque no... Entonces me ha costado Bueno, no. bastante. Ah. Bueno, a ver si se abre y si no... ¿Eh? Ay, qué guay. Mira, ahora de momento está como pensando para abrirse, pero cualquier cosa te llamamos. Bueno, mientras tal, más o menos, ¿sí? ¿Se ha entendido? ¿Sí? ¿Más o menos ha entendido? Bueno, y a partir de aquí, ¿qué nos faltaría, de alguna manera, para terminar de explicaros muy por encima, de una manera muy sencilla, ¿no? La medicina china. ¿Qué más se ve? Lo que os decía, el qi, ¿vale? Que es, se escribe qi, que es la energía, la xue, que es la sangre, y los yin-ye, que son los líquidos orgánicos, ¿vale? Por ejemplo, el chi, que es el famoso chi, ¿no? Que siempre hablamos del chi. ¿Chi qué es? El chi es lo que da vida a todo. Y lo bueno que tiene, la forma de verlo en medicina china, es que según donde este chi actúe en nuestro cuerpo, va teniendo diferentes nombres, siendo chi igualmente, ¿eh? Pero por ejemplo, nuestro sistema inmunológico, en medicina china hablamos del wei qi, que es el sistema defensivo del cuerpo, que sobre todo está en la piel, que es como por donde puede más atacar el factor patógeno, ¿no? Las bacterias, los virus, los podemos respirar, pero también nos pueden atacar a través de la piel. Por eso, en pandemia nos hacían ponernos tanto gel, ¿no? Para intentar matar el bicho.
Entonces el Wei Qi, que es nuestro sistema defensivo, es Qi igual. Qi es lo que le da vida a todo. Todo lo que se mueve, todo lo que hay es que hay vida, es que tiene Qi. Este Qi lo que tenemos que hacer es, hay una cosa muy, muy interesante. Yo no he sido los órganos, repito, muy por encima, pero hay una cosa muy, muy bonita. Y es que los riñones, en medicina china, es como, ¿cómo os diría yo? Yo siempre digo que es como que al nacer nos dan una batería. Al nacer nos dan una batería y esto es el Qi de los riñones. Esta esencia le llamamos Jing, no de Yin Yang, sino J-I-N-G, Jing, ¿vale? Nacemos con esta batería y esta batería se va agotando conforme envejecemos. Claro, ¿cómo podemos hacer para que esta batería no se agote más rápidamente de lo normal? En medicina china decimos que todo tiene que estar en equilibrio, yin y yang tiene que estar en equilibrio, todo. Por lo tanto, algo tanto por exceso como por insuficiencia puede ser perjudicial. Siempre pongo el mismo ejemplo tonto, pero es que es verdad. Beber agua es muy bueno, bébete 3 litros, que ya verás tus riñones. En cambio, no bebas agua, es igualmente malo. ¿Lo veis? Todo tiene que tener un equilibrio, pues bébete 1,5 litros, porque además luego en los alimentos cogemos agua también, si tomamos alguna infusión también es agua, quiero decir que no hay que pasarse, ¿no? Pues esto es un poquito lo mismo, ¿no? Entonces, cualquier cosa por exceso, por insuficiencia, hará que nuestra batería se agote más rápido de lo que es el envejecimiento, que es el agotamiento normal, que sería, por ejemplo, tanto si dormimos mucho como si no dormimos, tener un exceso de relaciones sexuales como no tener, comer en exceso y mal, sin ser una alimentación equilibrada donde comamos de todo, ¿no? Verdura, pescado, carne, fruta, etcétera. Eso hará que nuestra batería se agote más rápidamente. Por lo tanto, es muy importante mantener energéticamente eso, el que esta batería no se agote tan rápidamente. Y esos son los riñones. Eso tiene que ver con la energía de riñón y esto a mí me parece súper bonito, ¿no? Porque es como estos riñones hay que tenerlos lo más cuidado posible. Los riñones también tienen que ver con toda la sexualidad humana, por eso antes os decía, después de tener relaciones sexuales, las lumbares, la parte esta del riñón tiene que estar calentita, no cojamos frío, ¿no? Sería un poquito esto, ¿vale? Porque luego cada órgano, claro, tiene una función más allá de la función médica que también los riñones filtran. Es uno de los 3 grandes filtros que tenemos, junto al hígado y junto a los pulmones, ¿no? Pues también tiene de alguna manera esa batería, ¿vale? Por lo tanto, ese chi de riñón lo tenemos que conservar mucho, no solo per se por la energía que tiene el riñón, sino también por el jing, por esa batería. Entonces, cada uno de nuestros órganos, por supuesto, tienen chi, todo tiene chi, todo lo que se mueve, todo lo que tiene vida tiene chi. Pero además, lo que os decía, el chi en función de dónde esté va adquiriendo diferentes nombres, pero siempre hablamos del chi, ¿vale? Por lo tanto, es muy importante que en nuestro cuerpo el chi circule libremente, esté bien de energía, para que pueda hacer todas las funciones médicas maravillosas que necesitamos. Luego está la shui, que la shui es la sangre. La shui es muy yin, igual que el chi es más yang, la shui es muy yin. La sangre, ¿qué hace? La sangre nos hidrata, la sangre nos nutre. La piel está bonita si la sangre llega y la nutre y la hace bonita. En las mujeres, por ejemplo, la sangre es importantísima. Las reglas, los partos, los embarazos, todo tiene que ver con la sangre, ¿no? La salud de nuestro pelo será un pelo más bonito si tiene una buena irrigación sanguínea en nuestra cabeza, si no el pelo se verá lacio, sin vida, por ejemplo. Por lo tanto, también es muy bonito porque en la medicina tradicional china, por ejemplo, hay 3 órganos que son los que forman la sangre. Por un lado, bazo, que la forma a través de la alimentación. Por otro lado, corazón, que la distribuye, porque corazón es el gran bombeador. Y por otro lado, hígado, que la almacena. Entonces, cada uno de estos órganos tiene que ver. Por eso muchas veces decimos que hay una insuficiencia de sangre de corazón y uno dice, ¿perdón? ¿Insuficiencia de qué? Porque el corazón tiene que ver con la sangre, es el gran bombeador. O una insuficiencia de sangre de hígado, o una insuficiencia de sangre de bazo, y todo esto lo vamos adquiriendo y lo vamos viendo. Y luego hay los líquidos orgánicos, los yin-ye, que por supuesto también, ¿no? Es de alguna manera nuestro cuerpo lo que hace es hidratarlo, humedecerlo, son las mucosas, ¿no? Todo nuestro cuerpo necesita la sangre, no solo sangre, también son líquidos orgánicos, ¿no? Para que se pueda distribuir por todo el cuerpo. Y todo esto forma súper
a grandes rasgos, os lo he explicado de una manera súper sencilla, ¿vale? Lo que tiene que ver con la medicina china. Y eso es lo que estudiamos. Eso es lo que estudiamos y eso es lo que hacemos con nuestros pacientes. Intentar que tengan ese equilibrio energético. Además es muy chulo porque cada uno de nosotros como profesores tendréis a distintos profesores y cada uno de nosotros, además, hay profesores que, por ejemplo, solo se dedican a la medicina china. Bueno, digo solo, que es mucho, pero... O, por ejemplo, yo, soy psicóloga, todos mis pacientes son de psicología o el 99%. Hombre, si alguien me dice me duele la espalda, también le trato, pero generalmente son pacientes de psicología. Entonces, claro, cuando yo doy clases, siempre a mis alumnos os lo digo, yo me voy hacia las emociones porque sé que luego vais a tener profes, pues, por ejemplo, como Tony Quesada, que es enfermero, profes a lo mejor que son quiromasajistas o que son biólogos o que tienen otra disciplina y cada uno va hablando también desde su perspectiva si lo hacemos como mucho más ricos, ¿no? Y yo hago eso, siempre hablo de las emociones. Entonces, entender cómo cada emoción nos afecta a un órgano, a mí me va a ayudar a la hora de tratar a mi paciente. De manera que no solo hago la psicoterapia clásica, sino que además le ayudo a través de la medicina china. Y es maravilloso. Es un casamiento brutal y es una manera muy bonita también de tratar las emociones con la medicina china, que además es lo que más vemos en consulta. Eso a grandes rasgos sería lo que es la medicina china, explicado de una manera muy, muy sencilla, ¿Qué tal? ¿Tenéis alguna pregunta? ¿Alguna cosa alguna duda? Uh-huh. Acupuntura, alimentación, fitoterapia, depende de lo que tenga, porque puede tener una insuficiencia de yang, puede tener una insuficiencia de qi, pero acupuntura, por supuesto, con puntos de bazo. Entonces ya veremos qué puntos en función de la diferenciación de síndromes que hagamos. Porque claro, luego la cosa se complica un poquito más, que eso también lo hace más bonito. Una persona puede tener a lo mejor el bazo tocado en el sentido de tener a lo mejor una insuficiencia de chi, pero a lo mejor no nos viene de bazo. A lo mejor nos viene de alguien que está muy estresado, tiene el hígado muy, muy en exceso y es madera ataca tierra, que es uno de los, ¿sabes? De los síndromes. Entonces, claro que tenemos que tonificar bazo, pero tenemos que tratar la raíz, que es el hígado. Porque claro, si tratamos solo bazo, pero la raíz, el problema nos viene de hígado, si no tratamos ese hígado estaremos con el paciente perpetuo, ¿no? Que nos viene siempre, siempre y mejora, pero mejora solo los síntomas capaz, pero no mejoramos de raíz. Entonces no, es como que yo lo saco a paladas y él lo entra, ¿no? Con cubos, ¿sabes? Pero sí, en este caso sería tonificar el bazo a través como pues de la alimentación, por supuesto. Vamos a tonificar, vamos a darle sus alimentos dulces, vamos a hacer que sobre todo por la noche, que es cuando sube el yin, no coma muchas cosas crudas. Bueno, ahora que hace tanto calor no pasaría nada porque una noche te comas una ensalada, pero como una norma, como un patrón, si nosotros comemos ensalada, es decir, alimentos crudos, claro, estamos entrando frío. Cuando por la noche sube el yin, aún hay más frío. Entonces, al final, nuestro bazo va a generar mucha humedad y la humedad es lo que afecta al bazo. Por ejemplo, alguien que come eso, mucha fruta cruda, pero sobre todo muy de noche, helados, ensaladas. Yo muchas veces cuando me viene una señora que quiere adelgazar y me dice, es que no lo entiendo, como una ensalada cada noche. Y a lo mejor yo le quito esa ensalada y le digo, hazte una cremita de verduras o un pescadito al horno y le cambio eso por algo cocinado y me dice, ya no tengo la barriga tan hinchada. Claro, porque estamos ayudando al bazo. El bazo yo siempre tengo la imagen de que el bazo es como una olla con agua que la pones al fuego. Claro, imagínate, vas a hacer un caldo maravilloso, ¿no? Le pones pollo, le pones ternera, le pones un trocito, ¿no? de jamón, todas las verduras, ¿no? Un caldo de esos, vamos, espectacular, que se puede cortar más que beber, ¿no? Claro, pones el agua, todos los ingredientes, pero ¿qué pasa? Que cuando el caldo va a hervir, es decir, lo tienes al fuego para que hierva, tú le pones frío. Nunca hervirá. Entonces, ¿qué caldo te va a salir? Pues esto es un poquito nuestro bazo y nuestro estómago. El bazo y el estómago necesitan calor para hacer el transporte y la transformación de los alimentos, triturar los alimentos, separar la parte nutriente, la parte que no es tan nutriente lo lleva hacia los intestinos para que lo defequemos. En fin, si tú le vas poniendo frío no hará bien su función y le vamos a perjudicar porque va a ir el pobre que no va a tener nunca energía. ¿Ves?
Sí, yo por ejemplo a la gente le digo, tomad agua por supuesto, intentad que no sea fría. Claro, ya sé que a veces hace un calor insoportable y necesitamos agua fría. Bueno, tampoco, yo siempre hablo de como un patrón, ¿vale? No pasa nada porque en un momento dado que digas, hostia, es que estamos a 33 grados, por ejemplo aquí en Barcelona. Os pongo el ejemplo de Barcelona, pero cualquier parte de España o del mundo, ¿no? Que hace tanto calor. Aquí en Barcelona que hay tanta humedad porque tenemos el mar, cuando estamos a 33, 34 grados como estos días sobre todo que es insoportable, la sensación térmica es de 37 o 38. Para aquí es muchísimo. En Madrid, por ejemplo, están a 40, que es una barbaridad, ¿eh? Es un clima más seco, no están ahí todo el día sudando, pues es una barbaridad también, claro. Ahí sí dices, hostia, es que son las 12 y es que o me bebo un té helado o me bebo un vaso de... Pues, hombre, hazlo, claro, ¿vale? Porque hay tanto calor, hay tanto yang, que le estamos introduciendo algo frío, algo yin a tanto yang, no pasa nada, ¿vale? Pero en principio sería eso, que intenten, sobre todo de noche, sobre todo que es cuando sube el yin, intenten alimentos más cocinados, más... A lo mejor te puedes hacer yo qué sé, una cremita de verduras de, yo qué sé, de calabacín, ¿no? Bichisuá, que lo llaman los franceses, ¿no? Te la comes fría si quieres o natural, no fría de nevera, pero natural, no te la comas recién cocinada, pero tampoco te la comas de la nevera, ¿no? Para ayudar a nuestro bazo. Hay fitoterapia, podemos hacer acupuntura con puntos de bazo que nos ayuden a eliminar esta humedad. De todas maneras, yo, claro, porque ahora, repito, estamos en verano y soy muy cauta. O sea, yo ahora cuando veo que una persona tiene marcas dentales, porque una de las cosas que hacemos en medicina china, lo que os decía, los pulsos son importantísimos, miramos la lengua, miramos los ojos, ¿no? Un poco el rostro, el color. Cuando miramos la lengua, cuando hay una retención de líquidos, cuando hay humedad, los bordes de la lengua tienen marcas dentales. ¿Por qué? Porque la lengua se ha hinchado, hay humedad y entonces salen marcas dentales. Claro, si estamos a 34 grados, no le hago mucho caso, porque pienso que fisiológicamente hablando el cuerpo es muy sabio. ¿Qué hace cuando hay mucho calor? Retiene, porque no quiere que te deshidrates. Entonces, ahora, yo veo que pasan las semanas, que a lo mejor ha bajado un poco el calor, porque tampoco el calor, tenemos picos de calor, ¿no? A lo largo del verano, pero tampoco es siempre. Y como patrón, incluso esta persona yo la he visto en primavera, la he visto en invierno, y ya veo que es un patrón, entonces ahí sí que a lo mejor pienso en tratar. Pero puntualmente tenéis que pensar en qué estación estamos, qué está pasando. El cuerpo es muy sabio. Si hace mucho calor, retiene. Por eso el cuerpo te pide beber limón, por ejemplo, ¿nos pasa? Que os apetece mucho agua con limón, porque el limón es astringente, entonces es como, ¿no? Es que el cuerpo es muy sabio y hay que también saber escuchar al cuerpo. ¿Sí? ¿Te ayudo o no te ayudo? ¿Sí? De nada. ¿Tenéis alguna otra pregunta? ¿Vosotros? ¿Bien? ¿Lo habéis entendido por eso? ¿Sí? ¿Bien? Creo que quería hacerlo fácil, ¿eh? Para no... Dime, guapa. Claro, porque es un método de diagnóstico. Claro, es muy interesante el tema de los pulsos. Esto daría para horas y horas y horas y horas de estudio. Me pregunta que cómo encajamos la pulsología dentro de la medicina china. Bueno, porque cuando tomamos el pulso, no tomamos el pulso de manera occidental, ¿no? Que te toman las pulsaciones para ver cuántas pulsaciones hay, para ver cómo es el ritmo cardíaco, si es rápido, si es lento, ¿no? Que al final es el número de pulsaciones que hay. En medicina china miramos órgano a órgano. Entonces, cuando tomamos el pulso, lo que estamos tomando es el pulso de cada órgano, ¿vale? Tomamos el pulso, miramos cómo está pulmón, miramos cómo está corazón, miramos cómo está hígado, cómo está bazo, cómo están los riñones. Entonces, según la posición del pulso, si es en la mano derecha, si es en la mano izquierda, tomamos y vamos viendo cada órgano. Entonces, podemos ver no solo el pulso en conjunto, sino luego también después en cada órgano cómo está. ¿Vale? O sea, podemos tener un pulso a lo mejor bien de energía, que no es no vemos que esté en insuficiencia, que es este pulso débil, apenas imperceptible, pero tampoco es un pulso de exceso como el pulso cuerda, por ejemplo, que es un tipo de pulso que es como si cogiéramos un trozo de cuerda y lo diéramos con una madera. ¡Pah! ¡Pah! Es un pulso fuerte de exceso, ¿no? Pues a lo mejor puede ser un pulso de cuerda así fuerte y tal, pero en la posición de hígado, bueno, no, si es un pulso de cuerda, en la posición de hígado será de cuerda. Pero en los riñones, por ejemplo, nos cuesta mucho ver. Y tú miras en riñón, que suele ser la última posición, y dices, uff, si apenas hay pulso.
El riñón está en insuficiencia, en una insuficiencia más importante de lo normal, que siempre está en insuficiencia el riñón, porque es esa batería que os decía. En cuanto nacemos, es como cuando tienes el móvil cargando y quitas el móvil del enchufe. La batería está a 100, pero con tendencia a 99, 98, 97, vamos bajando. Pues esto es lo mismo, ¿no? Entonces ahí, porque miras el pulso de cada órgano, ¿sí? Es un mundo, ¿eh? El de los pulsos es interesantísimo. Eso nos daría para, para hacer, bueno, para muchas clases, claro. Es una de las cosas que también aprendemos y a saber tocar pulsos. En los seminarios tomamos el pulso, miramos lenguas, nos tratamos entre nosotros, buscamos puntos. Hay la parte online, o sea, hay la parte online, tanto si podéis escoger la modalidad de estudios online o semipresencial. Tanto en el semipresencial hacemos un montón de clases online y hay un profesor online donde abarcamos toda la parte más teórica para en el seminario que sea lo más práctico. Primero es más teórico porque son estas bases. Claro, primero no entraremos el primer día, venga, vamos a pinchar, porque será como, perdón, ¿vamos a pinchar el qué? ¿No? Es como, es más teórico, pero sobre todo yo luego ya ya al final de primero que hacemos auriculoterapia ya es pinchar y en segundo, tercero y cuarto son seminarios muchísimo más prácticos. Y miramos pulso, miramos lengua, pinchamos, hacemos todo esto, mientras vamos integrando las diferentes asignaturas. ¿Sí? ¿Te ayudo? Sí, sí. Bueno, de hecho, el tema, me comenta la compañera que ella se visitó en China y que le tomaron el pulso y en un minuto ya habían hecho el diagnóstico. Es que el tema de los pulsos es muy interesante. El tema de los pulsos es como el sushi. ¿Sabéis estas personas que están toda la vida aprendiendo a hacer el gran sushi? Que están como 10 años aprendiendo a hervir el arroz. No sé qué, aprendiendo a... Bueno, pues bueno, el tema de los pulsos sería un poquito así entre comillas. Es decir, aprendemos de pulsos, por supuesto, pero hay quien solo se dedica a pulsos. Y es como en todas las grandes carreras que yo os decía. Entonces, esa carrera te enseñan todo, luego tú te especializas. Entonces, es especializarte en pulsos. Entonces, en China hay médicos que a lo mejor están 20 años solo especializados en pulsos. Han hecho másters, posgrados, ¿no? Y entonces, ellos con el pulso prácticamente no hace falta que tú les digas los síntomas que tienes porque ya te saben diagnosticar. Es una pasada, ¿eh? Es un arte, ¿eh? El tema de los pulsos es un arte. Claro, la idea es integrar lo que vemos en el pulso, que coincida o que tenga una cierta lógica con los síntomas, que tenga una cierta lógica con la lengua, ¿no? Entonces, al final haces un cuadro y más o menos entonces lo ves claro y haces la diferenciación de síndromes. Porque para llegar a ese punto tienes que estudiar muchísimo. Pero hay gente que lo hace, ¿eh? Que se especializa, como quien hace medicina general a nivel occidental, y luego te especializas. Y se especializan y son pediatras. Y hacen un máster, hacen el doctorado, pues sería un poquito, a ti te tocó un médico especialista en pulsos que se ha formado para ello, específicamente. Qué maravilla, ¿eh? El tema de los pulsos es todo un arte, es todo un arte. ¿Sí? Voy a mirar si me ponéis preguntas vosotros desde el online. Cualquier pregunta que tengáis, por favor, no dudéis en hacerla. Bien, ¿lo habéis entendido? Los del online. ¿Os ha gustado? Hoy es un día de calor. Sí, claro, y os prometo que lo he intentado hacer súper sencillo, porque explicar el principio del taoísmo, como lo he explicado yo, es como hasta insultante en el sentido de ostras. Pero claro, ¿no? Lo he hecho a propósito. Pero os ha flipado mi dibujo, eso no, ¿eh? Sí, ¿sabéis qué pasa? Que además, bueno, claro, claro, por supuesto. El taoísmo es una maravilla, ¿eh? Para mí es una filosofía tan bonita. Pasa que, claro, es como un cambio de chip tan grande, ¿no? En el sentido de que es una medicina totalmente distinta. Pero lo guay es que después, poco a poco, te vas dando cuenta de que todo cuadra, ¿no? Todo tiene que al final todo cuadra, todo tiene su qué y poco a poco lo vas integrando. Pero al principio es como, perdón, yo me acuerdo cuando empecé a estudiar, que además estudié en esta casa, por supuesto, y era como, yo pensaba, yo esto no me lo voy a aprender.
Yo, ¿cómo me voy a aprender corazón, vaso? Digo, esto no me lo voy a aprender, ¿no? Y claro, como todo, ¿no? Luego poco a poco lo vas integrando y se entiende. Sí, sí. Es ponerle mucha pasión, muchas horas, como todo en esta vida. Lo que se hace con amor y pasión termina funcionando. El otro día fui a ver un concierto de, ¿sabéis este violinista, el Ara Malikian? Este violinista maravilloso. Cuando se lo dije a mi madre me dijo el de los pelos, ¿sabéis? Que tiene el pelo así. Él es armenio, es del Líbano y nació en Armenia, y este hombre, claro, desde que es pequeño su padre era violinista, le pusieron un violín. Además él decía, como él vivió los 20 años de guerra civil, ¿no? en su país, pues él estaba muchas veces en los búnkers, y él decía, ¿qué hacíamos? Pues tocábamos, unos tocaban, yo tocaba mi violín, nosotros cantaban, ¿no? Y él decía, claro, yo estoy desde pequeño, o sea, desde pequeño es, venga Chopin, y mi padre, venga ahora tal, venga ahora cual, es verdad. O sea, claro, tú ves a Ara Malikian tocar, Ara Malikian debe tener más o menos nuestra edad, Ruth, 40 muy pocos, ¿no? Claro, tú dices, wow, sí, claro, pero ¿cuántas horas hay detrás, no? Pues yo creo que es así, o sea, yo siempre lo digo, ¿no? Estamos en un momento de la humanidad en el que estamos lo queremos todo, estamos a un clic de todo. Tú pides algo en Amazon y te lo traen hasta un domingo, que yo digo, ¿en serio? ¿No podéis ir a comprar a una tienda de barrio y dejar que Elon Musk se compre un cohete para ir al espacio? No sé, el ser humano a veces parece que vayamos para atrás más que para adelante. No, que yo confío mucho en la humanidad, yo soy muy humanista. Pero, ¿sabéis? Es como estamos a un clic de todo. Pero en esta vida, tú pones una semilla y esta semilla requiere un tiempo de cuidado. Primero hay que cuidar la tierra, ese maravilloso barbecho yo conreo, pero si os fijáis, yo vivo en un pueblo y los payeses, en los huertos, son unos huertos preciosos, vemos que hay la mitad del huerto está conreado y la otra mitad, más o menos, no. ¿Por qué? Porque hacen barbecho. ¿Qué es el barbecho? El barbecho es, si yo tengo todo el invierno coles, patatas, ¿no? La verdura y fruta más típica de invierno, lo que voy a hacer es una parte, regenerar la tierra, le voy a poner fertilizante natural, porque además allí no usan pesticidas más que todo lo natural que pueden, porque esa tierra se tiene que recuperar. La tierra, ese bazo, lo tenemos que nutrir, lo tenemos que recuperar. ¿Por qué? Porque cuando yo quiera plantar las cosas de verano, sí, las plantaré en la tierra que ha estado todo el invierno nutriéndose, y la del invierno, que descanse. Y vamos cambiando. Eso es el barbecho. Porque si no llegará un momento, que es lo que pasa, que hoy en día podemos tener una alimentación maravillosa y hará mucho, evidentemente, ¿no? Pero a lo mejor esas manzanas no tienen los nutrientes de las manzanas de nuestros abuelos, porque falta magnesio en la tierra, por ejemplo, y tenemos que tomar un complemento de magnesio. ¿Veis? Entonces, el barbecho es muy importante, ¿no? Pues yo creo que todo en esta vida requiere de regarlo, de cuidarlo, de mimarlo. Estamos como muy, venga, todo ya, lo quiero para ayer, ¿no? Y es como, no, todo requiere su tiempo. Pues en esta medicina pasa lo mismo, como en las grandes carreras. A mí en psicología me pasó lo mismo. Yo el primer año ya quería tratar, bueno, depresiones, ansiedades, ¿no? Y es como, no, para, ¿no? Todo requiere de un tiempo. Pero esa sensación es muy normal, pero es que es tan maravillosa esta medicina, de verdad, es que lo veréis, o sea, iréis por la calle y diréis, ay, mira, yo creo que este es más yang que yin, mira, yo creo que tal, mira, yo creo que, ¿no? Y lo vas haciendo como, bueno, y a ti mismo. O sea, uy, yo tengo esto, uy, yo esto también, uy, esto, que siempre decimos, no os autodiagnostiquéis, porque si no tenéis todo. En psicología me pasaba lo mismo, ¿eh? Es como yo tengo esto, yo estoy tarada, yo tengo esto también, que todo lo tenía yo, todo. Si no, mi madre, mi hermana, mi padre, ¿no? Pues esto os va a pasar, pero al final todo va teniendo un sentido y es brutal, de verdad que es brutal. Sí, sí. ¿Sí? ¿Bien? ¿Sí? ¿Hay alguna pregunta por aquí en el online? ¿Todo bien? Vale, pues bueno, muchísimas gracias por estar aquí con este calor. Qué maravilla compartir este rato con vosotros. Cualquier duda, cualquier pregunta a nivel de estudios, tenemos a Ruth maravillosa, ¿vale? Que también desde el online enviáis un mail, llamáis, bueno, lo que Ruth os ha puesto ya para informaros y vamos, os esperamos con los brazos abiertos. Muchísimas gracias. Gracias. Ay, gracias. Gracias.